Pregunta número 4. Para crear una fuerza de gravedad artificial en el tramo pasivo de vuelo, dos partes de una nave cósmica, cuya relación de masas es de 1 a 2, fueron separadas a una distancia L, la una de la otra, y las hicieron girar alrededor del centro de masas. Determine el periodo de rotación si la fuerza de gravedad artificial que actúa sobre los cuerpos en la parte más maciza de la nave, es la mitad de la fuerza de gravedad en la Tierra. Muy bien. A ver, según lo que plantea el problema, tenemos acá una nave cósmica que está en el espacio. Y como está en el espacio, vamos a considerar que esta nave no está afectada por el campo gravitacional de otros cuerpos, ¿sí? O sea, no está cerca a planetas o estrellas, está bastante alejado. Pero ¿qué ocurre? Queremos generar una gravedad artificial. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Esa nave la vamos a dividir en dos porciones, ¿de acuerdo? La porción 1 y la porción 2. Y esas dos porciones las vamos a separar. ¿Cuánto lo vamos a separar? Según el problema, esas dos porciones las vamos a separar una distancia L. Acá está, una distancia L. Y las dos porciones guardan una relación de masas de 1 a 2, dice el problema. Entonces, la masa de esta porción le vamos a llamar M y la masa de esta porción le vamos a llamar 2M. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ese sistema se ponga a rotar. Va a estar rotando alrededor de un punto llamado el centro de masa, ¿sí? Va a estar rotando en torno al centro de masa. Tú sabes que el centro de masa es aquel punto donde se considera que está concentrada toda la masa del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Es como si acá estuviera concentrada la masa 3M. Y además, las partes que forman el sistema guardan una relación de distancias respecto al centro de masa. Si tenemos un sistema formado por dos partes, cuyas masas están en relación de 1 a 2, entonces la distancia que separan a esos cuerpos del centro de masa guarda relación inversa. Si las masas son de 1 a 2, las distancias son de 2 a 1, ¿correcto? Entonces, ese tramo donde hay menor masa, hay mayor distancia de separación, debe ser como 2. Y ese tramo debe ser como 1. O sea, todo debe ser como 3. Por lo tanto, esa distancia de separación debe ser como 3. 3 veces L tercios. ¿Sí? 3 veces L tercios. Entonces, este tramo va a ser 2 L tercios. Y este otro tramo simplemente L tercios. Muy bien. Ahora el sistema lo hacemos rotar en torno a su centro de masa. Y al rotar lo va a hacer con una cierta rapidez angular. ¿Sí? Entonces, como va a estar rotando con una cierta rapidez angular, por efectos de la inercia, dentro de estos sistemas, dentro de este sistema, se va a formar, jóvenes, una gravedad artificial. Es como si acá hubiera una gravedad. ¿Pero qué es una gravedad? La gravedad es una aceleración. Entonces, acá va a haber una aceleración. Esa aceleración no es otra cosa que la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta actúa sobre los cuerpos como si fuera una gravedad artificial. Esto es como si fuera una gravedad artificial. ¿Correcto? Muy bien. Me están pidiendo cuánto viene a ser el periodo del movimiento. Entonces, estamos considerando que esto está rotando uniformemente. Por lo tanto, del MCU, sabemos que esa rapidez angular es 2pi dividido entre el periodo de rotación.
Entonces de acá se deduce que el periodo de rotación es 2pi entre W, entre la rapidez angular. A eso le vamos a llamar 1. ¿Sí? Por otro lado, esa rapidez angular se relaciona con la aceleración centrípeta. Además, la aceleración centrípeta viene a ser rapidez angular elevado al cuadrado multiplicado por un radio. ¿Sí? Y ese radio no es otra cosa que el radio de giro. Entonces, como ese sistema está girando en torno al centro de masa, el radio de giro viene a ser la distancia de separación entre este cuerpo y su centro de masa. Y esa distancia de separación es L tercios. Entonces de acá, la aceleración centrípeta viene a ser rapidez angular al cuadrado multiplicado por L tercios. Este es el radio. A esa expresión, y esa aceleración centrípeta es lo mismo que la gravedad artificial. A eso le voy a llamar 2. Ahora, por condición del problema del enunciado, los cuerpos que están en el interior de esta cabina, ¿sí?, van a sentir como si estuvieran sobre la superficie de un planeta. Se van a sentir que están atraídos hacia el centro. Entonces, ellos sienten como si experimentaran una fuerza de gravedad, debido a que hay una gravedad artificial. Esa fuerza de gravedad, que es la fuerza de gravedad artificial, ojo, artificial, por condición del problema, es la mitad de la fuerza de gravedad que experimentan en la Tierra. La fuerza de gravedad artificial es la fuerza de gravedad en la Tierra, pero dividida entre 2. Pero esa fuerza de gravedad artificial es la masa multiplicado por la gravedad artificial. Y eso es la masa por la gravedad en la Tierra entre 2. Se van las masas y de acá se deduce que la gravedad artificial, lo que percibe el astronauta, es la mitad de la gravedad en la Tierra. Entonces reemplazamos en 2. Lo reemplazamos en 2. Y se deduce que la rapidez angular al cuadrado multiplicado por L tercios, eso es igual a la gravedad que hay en la Tierra dividido entre 2. De acá despejamos W, ¿a qué es igual? Acá sería raíz cuadrada, el 3 pasa a multiplicar, el L pasa a dividir, 3G dividido entre 2L. Ese último resultado lo vamos a reemplazar en 1, ¿sí? A ese resultado le vamos a llamar 3. Finalmente, tres lo reemplazamos en 1. Entonces, el periodo, ¿a qué es igual? A 2pi dividido entre W. Pero W es la raíz cuadrada de 3G entre 2L. De acá ordenamos y el periodo nos sale 2pi por la raíz cuadrada de 2L
dividido entre 3G. ¿Sí? Producto de medios, producto de extremos. Muy bien, con esto la respuesta sería la E, ¿correcto? Ahí está. Pregunta número 5. Una bala vuela a una velocidad U y va a parar a un flujo de granos de arena que se mueven a iguales velocidades formando un ángulo de 150 grados respecto a la velocidad del proyectil. Después de atravesar el flujo, la bala continúa moviéndose con una velocidad 4 veces menor y bajo un ángulo de 90 grados con relación a la velocidad del flujo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de los granos de arena? Muy bien. Acá tenemos una bala que está llegando a un lugar donde hay un flujo de granos de arena. ¿Qué significa un flujo? Significa una gran cantidad de pequeñas partículas que todas ellas se mueven en la misma dirección. O sea, todas estas partículas se están moviendo hacia la izquierda. Todas tienen masa m minúscula y se mueven con velocidad u. Entonces, en algún momento el proyectil va a llegar a esta región donde están los granos de arena y, según el enunciado, los granos de arena se van a adherir al proyectil, haciendo que luego este proyectil salga del flujo, pero cuando sale, ya no sale moviéndose en la misma dirección, sino sale moviéndose en una dirección que es perpendicular al flujo y con una velocidad que es 4 veces menor. Entonces, si acá la velocidad es v, acá la velocidad es v cuartos. Pero acá el proyectil tiene una masa m. Acá la velocidad, la masa, perdón, no solamente la masa del proyectil, sino es la masa también de los granos que se han adherido al proyectil. ¿Sí? Acá va a haber otra masa. Esta masa le voy a llamar m1. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder comprender esta situación de una manera más sencilla, voy a considerar esto. Acá tenemos al proyectil de masa m mayúscula que avanza con una velocidad v. Y acá tenemos un conjunto de granos de arena que son los que se van a adherir a este proyectil. O sea, yo no sé cuántos son. Vamos a considerar que son n granitos de arena. ¿Sí? N granos. Son estos n granos los que se pegan al proyectil. Y cada uno de ellos se mueve con una velocidad. La velocidad es la misma para todos. Entonces podemos considerar que estos n granos son algo así como un bloque, ¿sí? Cuya masa es n por m, es la masa de cada granito por el número de granos, y todos ellos están avanzando hacia la izquierda. Todos ellos se mueven hacia la izquierda y se mueven con la misma velocidad, la velocidad u. Entonces, como estos granos son los que se van a pegar a él, es como si fuera una colisión plástica, ¿sí? Entonces acá vamos a plantear lo siguiente. Luego vamos a tener que la masa total, que es m1, se obtiene de la masa que tiene el proyectil más la masa de los n granos. Esa es toda la masa. Y se mueve con una velocidad que es v cuartos. Me están preguntando cuánto valen las velocidades de los granos. Entonces, como se está produciendo una colisión plástica porque se están pegando, se están juntando, vamos a plantear lo que viene a ser la conservación de la cantidad de movimiento. A ver.
se considera al proyectil y los n granos, ¿sí?, como un sistema. ¿Y cómo se pegan? Entonces, la cantidad de movimiento del sistema antes que se produzca la colisión, antes del choque, es igual a la cantidad de movimiento que tiene el sistema después que se produce el choque. A ver, nosotros sabemos que la cantidad de movimiento que tiene el sistema es la suma de todas las cantidades de movimiento. Entonces, él tiene una cantidad de movimiento que se está produciendo en la misma dirección de la velocidad. Esa es la cantidad de movimiento del proyectil. Y esa cantidad de movimiento del proyectil, su valor se obtiene multiplicando la masa por la velocidad. M por V. Esa es la cantidad de movimiento que tiene el proyectil. Mientras que la cantidad de movimiento que tienen los n granos tiene que aparecer en la misma dirección de la velocidad. Como todo es como si fuera un bloque, entonces la cantidad de movimiento 2, que es de los granos, se obtiene multiplicando la masa n por m por la velocidad. ¿Sí? Entonces podemos decir que existe una cantidad de movimiento del sistema. Y esa cantidad de movimiento del sistema se obtiene sumando las cantidades de movimiento de los cuerpos que forman parte de este sistema. Por lo tanto, tenemos una cantidad de movimiento de los n granos que está dirigida hacia la izquierda, cantidad de movimiento 2, y también tenemos una cantidad de movimiento del proyectil, que sería esta cantidad de movimiento. Será P1. Ahora, esta cantidad de movimiento es colineal con la velocidad y por lo tanto con la horizontal forma un ángulo de 30 grados. Ese ángulo de 30 grados es el ángulo que aparece acá. ¿Correcto? Muy bien. Luego la colisión, tenemos esto de acá. Entonces, ese sistema ahora tiene una cantidad de movimiento que es perpendicular al flujo. O sea, si el flujo es horizontal, esa cantidad de movimiento aparece en la vertical. Esa es la cantidad de movimiento del sistema. Pero después que se produce la colisión. ¿Sí? Y se obtiene multiplicando la masa por la velocidad. Como la cantidad de movimiento antes del choque después es igual a la cantidad de movimiento que hay después del choque, esta suma de vectores tiene que ser igual a ese vector. En otras palabras, el vector que está dirigido hacia la izquierda con el vector que está inclinado y apuntando hacia arriba, tiene que ser igual necesariamente a ese vector. Esta suma es la cantidad de movimiento antes del choque y esta es la cantidad de movimiento después del choque. Pero como deben ser iguales, entonces llegamos a esta relación. Este ángulo es 30 grados. Esa cantidad de movimiento es m por v. Esa cantidad de movimiento, perdón, acá es la masa de los granos de arena multiplicado por U. Y esa cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento del proyectil, que es
m multiplicado por v. Mientras que esa cantidad de movimiento es la cantidad del sistema después del choque, que sería v cuartos multiplicado por la masa, que es m más n veces m. Muy bien, ese ángulo es 90 grados. Y por lo tanto, podemos establecer acá algunas relaciones, ¿no? A mí me están preguntando cuánto vale u en función de v. Entonces, de acá, ¿qué podemos plantear? A ver. Si ese triángulo es un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, ese cateto tiene que ser la mitad de la hipotenusa. O sea, m por v dividido entre 2. Mientras que ese cateto es la mitad de la hipotenusa multiplicado por la raíz de 3. Esto es m por v sobre 2, pero por la raíz de 3. De acá, de esta relación, ¿qué obtenemos? V y V se cancelan. Un 2 se cancela con un 2. Y sabemos de acá que m más n por m es igual a 2 veces m. En otras palabras, de acá se deduce que la masa de todos los granos de arena es igual a la masa que tiene el proyectil. Si reemplazamos ese resultado en esa expresión, tenemos que la masa de todos los granos, m por u, es igual a m por v raíz de 3 sobre 2. Simplificando, de acá se deduce que la velocidad de los proyectiles es la velocidad de los granos es la velocidad del proyectil por la raíz de 3 dividido entre 2. Con ello, la clave es la B, ¿correcto? Pregunta número 6. En un cable de longitud L está suspendido un cajón pequeño, pero lleno de arena, en la que entran balas con una trayectoria horizontal a una velocidad v. La masa de cada bala es m minúscula y es mucho menor que la masa del cajón, que es m mayúscula. El cable logra desviarse a un ángulo alfa con respecto a la vertical. La pregunta es, ¿qué cantidad de balas se detienen en la arena por cada segundo? Muy bien. Entonces, según el enunciado, tenemos acá un cable que tiene una cierta longitud, que le están llamando L. Ese cable está sosteniendo un cajón que contiene arena, cuya masa completa es m. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? A ese cajón le están llegando proyectiles, balas. Cada una de ellas tiene una masa m minúscula y una velocidad v. Cuando esas balas impactan en el cajón, logran detenerse en la parte interior. Y debido a ello, hacen que el cable se desvíe un ángulo alfa, sosteniendo acá, jóvenes, al cajón, ¿no? Un ángulo alfa. Me están preguntando cuánto es la cantidad de balas que se detienen en este cajón por cada segundo. ¿Sí? El número de balas que se detienen por segundo. No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que cuando llegan n balas, supongamos que acá están llegando n balas en forma simultánea,
están llegando N balas. Esas N balas logran ingresar y se detienen en la parte interior, haciendo que ese cajón se desvíe el ángulo alfa. Necesito saber cuánto vale N para que ocurra ello. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, analizar qué ocurre con una de las balas dentro de ese cajón. Entonces, para ello, vamos a hacer una pequeña ampliación de lo que ocurre en el interior del cajón, ¿no? Hemos ampliado para poder explicar qué es lo que está ocurriendo. Acá tenemos uno de los proyectiles de masa M y que cuando llega al cajón lo hace con una rapidez V. Pero debido a que al ingreso es frenado por los granos de arena ejercen sobre él una fuerza. Es una fuerza de resistencia, ¿no? A que avance. Hasta que al final logran detenerlo. Al final su velocidad es cero. Y para que ello ocurra, esa bala hasta detenerse demora un tiempo. El tiempo que demora vamos a considerar T segundos. Un tiempo tal como T o delta de T. Es el tiempo que tardan en detener ese proyectil, a esa bala. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. De la relación impulso igual a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso es generado por esta fuerza menos la fuerza de resistencia por el intervalo de tiempo, menos por la dirección, ¿correcto? Es una magnitud vectorial. ¿Eso a qué es igual? La cantidad de movimiento final, pero al final no hay velocidad, sería cero, menos la cantidad de movimiento que hay al inicio, que sería masa por velocidad. La masa es m y la velocidad más v. Y de acá se deduce que la fuerza que ejerce la arena para detener a una de esas balas es igual a m por v entre delta de t. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en ese intervalo de tiempo, esta bala está experimentando esta fuerza de resistencia hasta que logra detenerse. Pero debido a la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción. Por lo tanto, si esa bala experimenta esa fuerza por parte de la arena, entonces la bala hacia la arena o hacia el cajón ejerce una fuerza del mismo valor, pero en dirección contraria. Entonces, acá tenemos el cajón lleno de arena. Sobre ese cajón, por parte de la bala, estaría actuando también una fuerza en dirección contraria, pero que tiene el mismo valor. ¿Y qué pasa si simultáneamente están llegando n balas? Debido a las n balas, que ingresan en forma simultánea, entonces
la fuerza que ejerce es igual a n veces la fuerza que experimenta uno de ellos. ¿Por qué? Porque como todos ingresan en forma horizontal, la fuerza que ejerce la arena sobre cada uno de ellos está apuntando hacia la izquierda. Debido a la tercera ley de Newton sobre cada uno de los proyectiles, hay una fuerza para la izquierda, entonces esos proyectiles sobre el cajón ejercen una fuerza para la derecha, todos colineales. Por lo tanto, podemos sumarlos. Esto sería igual entonces, a ver, n veces la masa de una de las balas por la velocidad dividido entre el intervalo de tiempo. Muy bien. Gracias a esa fuerza que están ejerciendo las balas sobre el cajón va a adquirir equilibrio. Entonces acá analicemos el equilibrio. Sobre ese cajón está actuando entonces su fuerza de gravedad. Pero ¿qué ocurre? En el problema nos dicen que la masa de cada bala es muy pequeña en comparación con la masa de todo el cajón. Entonces, para la fuerza de gravedad prácticamente no se considera la masa de las partículas. Sería la masa m mayúscula por la gravedad. Las balas están ejerciendo una fuerza hacia la derecha. Acá está. Esta es la fuerza que ejercen las balas, cuyo valor se conoce, ¿no? Y aparte está la fuerza de tensión que hay en el cable. Siempre se dirige hacia el centro del cable. Entonces, como hay equilibrio, la fuerza resultante es igual a 0. Y con esas tres fuerzas podemos formar un triángulo. Entonces, ahí aparece la fuerza que ejercen las balas. Está también la fuerza de tensión en el cable. Y aparece la fuerza de gravedad. Ese ángulo es 90 grados y el ángulo que forma la fuerza de tensión con la línea vertical es el ángulo que forma el cable con la vertical, alfa. Y de acá podemos relacionar, ¿no? La tangente de alfa es igual a F dividido entre mg. Pero como yo necesito hallar el número de proyectiles que está llegando por unidad de tiempo, de acá a este resultado le vamos a llamar 1. A este resultado le vamos a llamar 2. Reemplacemos 1 en 2. La tangente del ángulo alfa es igual a la fuerza F, número de proyectiles, la masa de cada uno de ellos por la rapidez dividido entre el intervalo de tiempo. Y eso dividido entre mg, ¿correcto? Esto entre mg. Y de acá despejamos el número de proyectiles por unidad de tiempo. Este mg pasa a multiplicar, sería mg por la tangente del ángulo alfa, y la masa del proyectil por la rapidez pasaría a dividir. La masa del proyectil por la rapidez. Muy bien. Ese resultado, ¿qué nos dice? Ese es el número de proyectiles por unidad de tiempo
que deben estar entrando al cajón de manera simultánea para que ese cajón se mantenga en equilibrio, desviándose a un ángulo alfa respecto a la vertical. Con lo cual, la clave sería la letra C.